Estamos, ustedes saben, en el discurso final que les da el Señor a los 11. Esto va desde el 13, el día que le lavó los pies a los 12. Luego se va Judas y ellos quedan pues tristes porque Cristo les dice que se va. Felipe y Judas, el otro Judas, Tadeo, preguntan, el Señor les responde. En el capítulo 14 les habla palabras de consuelo, en el capítulo 15 habla de la vid, y ahora en el capítulo 16 recordemos que se habían puesto en pie y habían ido de camino al Getsemaní. Aquí podemos imaginárnoslos llegando, a punto de llegar al Getsemaní, van caminando. Y vamos a darnos cuenta que estas palabras del Señor siguen estando saturadas de consuelo y paz. En esta enseñanza veremos la obra que cumpliría el Espíritu Santo cuando fuera enviado. También veremos que la tristeza que en ese momento sentían los 11 se iba a convertir en gozo. Sería un gozo que iba a perdurar hasta en medio de las tribulaciones que iban a venir sobre ellos en el futuro. Veremos la enseñanza en 2 puntos. Versículos del 1 al 15. Veremos ahí la obra del Espíritu Santo. Y en el punto 2, del 16 al 33, veremos gozo en la aflicción. Podemos titular esa enseñanza Palabras finales de Jesús a los 11. Bueno, primer punto, la obra del Espíritu Santo. Leamos versículos del 1 al 4. Dice: estas cosas les he hablado para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas les harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue aquella hora se acuerden de ellas que yo se los había dicho. Mas estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Las cosas dichas por el Señor hasta aquí, o sea, desde el 13 hasta ese punto, tienen el propósito de ¿qué? De que ellos no tropiecen, ¿sí? No se escandalicen, no flaquee su fe. Cuando llegara las aflicciones, cuando llegara la persecución, cuando llegara la prueba, ellos no iban a quedar perplejos como si algo que no se esperaban hubiera llegado, porque ya Cristo les había anticipado lo que iba a pasarles. Por eso le dices, estas cosas se las digo para que no tropiecen, ¿sí? No se escandalicen. Dios nos guarde, hermanos, de tener falsas expectativas, esperanzas erróneas de un futuro exitoso, y resulta que estando en el Evangelio en Cristo hay cosas que no mejorarán en la vida personal, porque uno no va a buscar lo terrenal, lo material, sino la plenitud espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. En cambio, cuando se lleva un evangelio que hace falsas promesas, la gente va a tropezar porque se va a decepcionar, va a frustrarse porque siente que fue engañado. Bueno, Cristo no predica un evangelio así falso, ni nosotros, para que no se escandalicen los discípulos. Es más, Cristo es más explícito y le anticipa algunas cosas, algunas hostilidades. Y la principal de todas, ¿cuál era? Que iban a ser expulsados de la sinagoga. Eso para nosotros pues no tiene como relevancia porque ni entendemos qué significa en todo el sentido de la palabra. Pero hermanos, ser expulsados de la sinagoga, ser proscritos o excomulgados, era lo mismo que ser apartados de la vida religiosa y también de cierta forma de la vida socioeconómica. Porque el judío que era expulsado de la sinagoga quedaba desheredado, podía ser echado de su trabajo si sus compañeros eran también judíos, y todos los demás judíos se hacían a un lado. O sea, era un alejamiento absoluto de parte de su propia gente.
Entonces, si se dan cuenta, el tema no es tan simple como que los echen y no los dejan congregarse. No, es algo, implica muchas cosas, incluso sociales. Y es más, Cristo dice, varios de ustedes van a ser asesinados. Y aquellos de ustedes que los van a asesinar, los verdugos suyos, sus asesinos, van a sentir que están sirviendo a Dios. Imagínense eso. Y va a ser tan intensa esa persecución que hasta los perseguidores iban a sentir que matar a un cristiano era una ofrenda a Dios. Y veamos que esto sigue siendo tan cierto, no solamente cuando Saulo de Tarso mataba a los cristianos y sentían que estaban sirviendo al Señor, sino también ahora, cuando el Islam acribilla, mata, asesina y viola a creyentes cristianos y lo hacen sirviendo a Alá. Y no solamente eso, el catolicismo romano, cuántas creyentes quemó, asesinó, ahogó, torturó y mató en distintas formas en Inglaterra, en España, en Italia, con el deseo de servir a Dios. O sea, ese tema de la persecución no es nuevo y siempre irá acompañando a la iglesia. Bueno, pero el Señor dice, esas cosas las hacen porque no conocen al Padre, porque no conocen al Hijo. Otro texto que muestra la distinción de personas. Miren 15:21. Todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Se acuerdan que les había dicho que el capítulo anterior no estaba bien distribuido? Porque sí, hermanos, efectivamente podríamos juntar lo que se habla desde el 15:18 hasta el 16:6. Todo eso pudo haber sido un capítulo aparte, porque todo eso habla de la persecución. Pero bueno, ya lo vimos la semana pasada. Sigamos adelante. El Señor Jesús les dice que al principio no fue necesario que Él les dijera estas cosas, porque Él estaba con ellos. O sea, el hecho de que Cristo estuviera ahí con ellos garantizaba que como no era su tiempo de ser crucificado, pues a ellos tampoco les iba a pasar nada. Pero ahora que Cristo volvía a quien lo había enviado, o sea, al Padre, era importante que la supieran para que cuando ocurrieran se acordaran que el Señor ya se las había dicho. Miremos 13:19. Él ya había hablado de esta manera cuando advirtió la traición del Iscariote. Dice, desde ahora se los digo antes que suceda para que cuando sucedan crean que yo soy. ¿Sí? El Señor como profeta anticipó muchas cosas que ellos luego se dieron cuenta que ocurrieron al pie de la letra. Volvamos al 16, sigamos, versículos 5 al 8. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he hablado de estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En medio de la conversación hay una cosa que retumba en la mente de los apóstoles. Hay algo que los ha entristecido. No salen de ahí. Jesús les está hablando, les está enseñando todo esto, pero ellos como que no están atentos porque quedaron estupefactos con lo otro. ¿Qué? Que Él se iba. ¿Cómo así que se va? ¿A dónde se va? ¿Nos va a dejar? O sea, hay una tristeza en ellos por la partida del Señor. Es una tristeza que les inundó el corazón. Y el Señor les dice, tanto es así que ni siquiera me preguntan más cosas. Sí, ellos dejaron de hacer preguntas.
Hizo pregunta Pedro, hizo pregunta Judas Tadeo, hizo pregunta Tomás. Creo que Felipe también, ¿sí? Cuando el Señor les dice que me has visto a mí, has visto al Padre, ¿sí? O sea, hay 4 apóstoles que ya han hecho preguntas, pero todo este tiempo están en silencio. Jesús es el que está hablando. Porque están ahí con el tema de que Él se va retumbando en sus mentes. Pero el Señor les dice, ustedes se sienten tristes en ese momento. Pero la verdad es que les conviene que yo me vaya a mi propio lugar. Porque cuando Él se fuera a su lugar, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Cuando Jesús se fuera de donde había llegado, donde había venido, iba a enviar al Consolador, ¿sí? Al otro Consolador, al Espíritu Santo. Miremos 14 y 16. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que more con ustedes para siempre. Esto lo iba a hacer cuando ascendiera. Una vez estando ya en el trono, lo primero que derramaría el Señor Jesús como Mesías entronado es la dádiva del Espíritu, el don del Espíritu. Entonces Él le dice, ustedes les conviene que yo me vaya para que reciban al Espíritu. Y hermanos, pensémoslo bien. A nosotros nos conviene más la presencia del Espíritu Santo que la presencia física de Jesús. Y uno, pues, bueno, como hablábamos esta mañana, uno a veces no valora lo presente pensando con nostalgia en el pasado. Uno dice, no, pero es que si yo hubiera vivido en ese tiempo, haber visto al Señor, hubiera sido un privilegio hermoso. Pues sí, hermano, pero si nosotros hubiésemos estado en los tiempos de Jesús, viéndolo ahí enfrente, sin que el Espíritu hubiese sido derramado, seguramente no nos hubiéramos dado cuenta de quién era el Señor. Porque el que nos hace ver quién es el Señor es el Espíritu. Y si el Espíritu Santo no había venido, ¿me hago entender? O sea, seamos francos, es mejor contar con la presencia del Espíritu en nuestros corazones que la presencia física de Jesús a nuestro lado. Además, si tuviéramos a Jesús aquí en la tierra, en ese momento, pues sería difícil la fe, porque Él solamente podría estar en un solo lado. En cambio, el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los creyentes, donde sea que estén. Es prácticamente tener a Cristo en el corazón todo el tiempo. Y eso a veces no lo valoramos porque estamos tan acostumbrados a esa frase, recibir a Cristo en el corazón, que no nos damos cuenta de la implicación que tiene. No es ni siquiera tenerlo a nuestro lado como una persona física, sino teniéndolo acá, espiritualmente en el corazón. Solamente con Jesús se puede dar eso. Bueno, ya vimos que el Padre y el Espíritu también viven. La Santísima Trinidad moran en el corazón de los cristianos. Bien, y ahora el Señor les va a dar 2 razones. Casi que les explica, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les daría el Espíritu. Entonces, la primera razón para que ellos abracen esto de que se vaya el Señor, o mejor dicho, de que se fuera al lugar de donde había venido de nuevo, es esta, que la tercera persona de la Santísima Trinidad va a venir. Y cuando venga, Él es el que se va a encargar de convencer a las gentes del mundo, convencer, redarguir a las gentes del mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra de convencer la hizo Jesús cuando estaba acá en la tierra. Él les decía a los fariseos y a los judíos, ustedes han visto mis obras. Los milagros que Él hacía era para mostrar quién era Él. O sea, Él trataba de convencerlos con las predicaciones, con las refutaciones que hizo contra los líderes, mejor dicho. Era para convencer al pueblo quién era Él. Pero ya Jesús no está físicamente con nosotros. Entonces, ahora que está el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene la tarea, la misión, la labor de convencer a la gente. Esa palabra convencer en griego significa hacer ver algo a alguien con pruebas. Como confirmando, ¿sí? Persuadiendo.
Eso lo hace el Espíritu. Es algo típico de nosotros, en nuestras fuerzas, tratar de convencer a alguien. Tratamos de argumentar, tratamos de comprar, de sobornar, de ganarnos el afecto de alguien para convencerlo de quién es el Señor Jesús. Y a veces, hermanos, eso también está mal de nuestra parte, porque es colocarnos en el lugar del Espíritu Santo. Más bien debemos ser equilibrados en eso. No se trata de encerrarnos en la casa y dejar que el Espíritu Santo salga y convenza a la gente, porque el Espíritu Santo convence a la gente a través de la predicación, o sea, nos toca predicar, ¿sí? Lo que pasa es que cuando estamos predicando, debemos hacerlo como si dependiera de nosotros, pero no como si creyéramos que dependiera de nosotros. ¿Me hago entender? O sea, vamos a esforzarnos al máximo como si dependiera de nosotros, pero lo estamos haciendo no como con la expectativa o el orgullo de decir es que depende de mí. Entonces toca hablar bien, toca hacer manualidades, toca hacer una obra de teatro, vamos a llevar una batería con guitarra, vamos a hacer actividades, vamos a repartir mercado, o sea, como con un ánimo desesperado de ganarnos la gente. O sea, cuando es una línea delgada entre robar el lugar que es del Espíritu Santo y de verdad esforzarnos por llevar el Evangelio. Es una línea delgada, Dios nos guarde de cruzarla. Y peor aún, ni siquiera intentar cruzarla, ¿no? Porque hay quienes, pues con el pretexto de no cruzarla, entonces no hacen nada. No, hermano, estamos llamados a actuar, pero pues sabiendo que esa obra le pertenece al Espíritu. Dicho de otra manera, predicamos con todo el corazón, con toda claridad, con nuestro testimonio, y ya, el Espíritu hace la obra. Podemos hacer una llamada para saber cómo está la persona, podemos hacer una visita para tratar de conversar, ¿cierto? Y ya, en el silencio, cuando nosotros no estamos haciendo nada, Dios también está trabajando. En esos días pude visitar a un consiervo y él me manifestaba ese anhelo de su corazón, un fervor sincero, al ver la necesidad que hay en nuestro pueblo de gente que no conoce a Cristo. Pero a veces ese fervor, hermanos, se traduce como una especie de frustración, como de que falta más por hacer, estamos haciendo las cosas mal, porque cuidado, hermanos, cuidado. Si mantengamos ese equilibrio. No digo que él lo estuviese haciendo así, pero pues es un peligro, ¿no? De no valorar lo que estamos haciendo. Hagámoslo mejor, pero no menospreciemos lo que estamos haciendo. Es el Espíritu el que convence. Y cuando el Espíritu Santo convence, ¿de qué convence? 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Si yo le preguntara a usted cuáles son las obras del Espíritu Santo, ¿qué me diría? Pues bien, si le preguntamos esto a un neoevangélico, él va a hablar de experiencias, sentires, dones, visiones. Tristemente, el pentecostalismo del siglo pasado trajo consigo eso. Pero la primera labor del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencer. Y ojo, porque ese convencimiento es para la gente del mundo, los de afuera. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sigamos adelante, versículos 9 al 11. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vamos a explicar estas, porque es un poco difícil entender qué se refiere. El Espíritu Santo lo primero que hace es convencer al mundo de pecado, porque no creen en Jesús. Miremos 15:22. Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Miremos el 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Aquí el Señor lo que quiere decir es: el Espíritu Santo convence al mundo de que está efectivamente en pecado
y que el hecho de que desprecia a Jesucristo tanto en su persona, en su palabra y en sus obras es un agravante de su condición de pecado. Por eso la primera obra que hace el Espíritu Santo es esa. Él es el que actúa para que un pecador se percate de su condición miserable. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. Si entre nosotros, entre los que nos ven, hay un cristiano que siente que es mejor persona que otros, que, mejor dicho, es bueno, tiene que alarmarse, porque lo primero que el Espíritu Santo hace es hacerle ver lo pecador que es. Hacerle ver su condición. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. Hacernos ver la condición del pecado. Un sentimiento de humillación profunda que nos lleva a ver lo miserable, el miserable estado en el que estamos. Segundo, el Espíritu Santo convence de justicia. ¿Qué es eso? Dice Jesús, porque Él va al Padre y no sería visto más. Claro, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer a las personas de su propia condición, hacerles ver que son pecadoras. No hay autojusticia que sobreviva a eso. Es más, esa persona que se sigue sintiendo buena, a pesar de estar en una iglesia bíblica, se va a ir de la iglesia. Es cuestión de meses que se vaya, o días. Porque él dice es que la iglesia es un añadido más. La iglesia, el evangelio, la lectura de la palabra, son como algo más, pero yo ya estoy bien conmigo mismo, ¿sí? Yo estoy satisfecho. Entonces, como es tan bueno, cuando eso se quite, pues va a seguir siendo bueno. Bueno, lo primero es convencer de pecado. Y lo segundo, convence de justicia, claro, porque el pecador tiene un estándar. El pecador tiene un estándar para calificarlo todo. Él mismo. Él califica todas las cosas basado en su opinión. Para él, como él es bueno, entonces él tiene la autoridad supuestamente de calificar a otros y, mejor dicho, de decir que los cristianos no son tan sinceros porque tal cosa, y él ni siquiera es cristiano. Pero él es mejor cristiano que los cristianos. Dese cuenta, sí es el pecador hipócrita. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es convencer de justicia, porque ese sentimiento, ese estándar que tiene el mundo de justicia, lo destruye. Lo destruye, dice, porque yo voy al Padre y no me verán más. Es decir, el Espíritu Santo muestra al pecador que el único justo es Cristo. Y tan justo es que está a la diestra del Padre. Así que el pecador ya nunca más califica con base en su propia opinión, porque su estándar es podrido. ¿Se dan cuenta? Entonces lo segundo que hace el Espíritu Santo es destruir la autojusticia de la gente, a la luz de la justicia de Dios. ¿Qué cultura, qué moral, qué sentimiento de superioridad sobrevive frente a la ley de Dios? Ninguna. La ley de Dios destruye todos esos sentimientos y lo hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted escucha a un creyente o una persona que dice que es creyente, hablando de sus estándares de justicia y ni siquiera conoce las Escrituras, muy probablemente ni siquiera ha nacido de nuevo. Tercero, ¿de qué convence el Espíritu Santo? De juicio. Dice Jesús, porque Satanás fue juzgado. Satanás ya fue juzgado. Mire 12:31. El Señor ya lo había anticipado. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire cómo se conecta, ¿no? El príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás, es echado fuera. Y dice que ahora este mundo, ahora es el juicio de este mundo. O sea, en Satanás es juzgado el mundo. Y cuando el mundo es juzgado es echado Satanás. Porque prácticamente son uno. El príncipe de la potestad del aire, pues el Satanás, gobierna sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si Satanás es juzgado, ¿qué significa? Que el mundo sobre el cual gobierna también es juzgado. Bueno, entonces el Espíritu Santo convence de juicio porque le muestra al pecador que hay un fin
para el diablo y para los hijos del diablo en el juicio final. El Espíritu Santo hace ver la realidad, la sentencia de condenación que tienen pegada en sus frentes los pecadores. Cuando se escucha a un creyente, a alguien que dice que es creyente, que cree que todos son hijos de Dios, que todos van al cielo y que él va a ir al cielo porque él ha hecho buenas cosas, probablemente, seguramente, no ha nacido de nuevo. Porque lo tercero que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Convencer de juicio. Hace ver al pecador que merecemos todos el infierno. Por eso muestra al Salvador, a Cristo Jesús. Bien, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que convence el Espíritu Santo. Sigamos adelante. 12 al 15 del texto principal. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Amén. Todavía había muchas cosas que Jesús tenía que decirles a los apóstoles, pero no era el tiempo, no eran capaces de sobrellevarlas. Así pasa, hermanos, con nosotros también. Los creyentes neófitos, o sea, los que están recientes en la fe, o peor, los creyentes poco juiciosos que aunque llevan años no leen las Escrituras con constancia, siempre se quedan atrasados en su lectura, no estudian la palabra, o mejor dicho, casi que cabecean en la enseñanza. Ese creyente poco juicioso se pierde muchos beneficios que se obtienen cuando se profundiza en la palabra, ¿sí? Entonces el Señor dice, hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar, ¿sí? Depende mucho de la condición, de la madurez espiritual de cada uno de nosotros, poder ser capaces de sobrellevar, ¿sí? Esto es lo importante de un estudio teológico serio. Todos los cristianos deben estar llamados al estudio de la teología y no satanizarla como hace el pentecostalismo. Bastante lamentable eso. Porque la iluminación que tenemos de la palabra es algo progresivo. Hay cosas que usted no entendía el año pasado, este año las debe entender. Y así sucesivamente vamos profundizando, vamos aprendiendo más. ¿Sí? Pues bien, dice el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En otras palabras, por ahora no se las voy a decir, se las dirá el Espíritu Santo. Impresionante. Miremos 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Como vimos en aquella ocasión, esto es referencia a la obra que haría el Espíritu Santo en los apóstoles cuando escribieron y supervisaron cada palabra y cada suceso en los libros del canon del Nuevo Testamento. O sea, de manera especial esto ya se cumplió en los apóstoles. Pero de otra manera también se cumple porque el Espíritu Santo convence, ya vimos, pero no se queda ahí. O sea, no solamente le deja ver al pecador su desgracia, le muestra, lo encamina, lo guía a la verdad. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Quiere decir que si Jesús es el camino, el Espíritu Santo es el guía para que la gente vaya por ese camino. ¿Ven la obra trinitaria de salvación? Dice el Señor Jesús, porque es que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta.
Hay sectas que se les llena la boca diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, me dice que. ¿Qué habla el Espíritu Santo? La palabra de Cristo. Dice, habla todo lo que oye. ¿Oye de quién? Del Hijo. Dice, incluyendo las cosas que vendrían después de su derramamiento. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, retroalimentemos. ¿Cuál es la principal obra del Espíritu? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Luego, encamina la verdad a esa persona que ha sido convencida. ¿Cierto? Y esto es en sí mismo una segunda razón por la cual nos conviene la presencia del Espíritu Santo entre nosotros más que la compañía física de Jesús. Porque el Espíritu Santo hace esto, hermano. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, toma de lo suyo y nos lo hace saber. Y además, todo lo que... Miren esa relación, dice en el 15. Lo que es del Padre es del Hijo, y el Espíritu Santo toma de lo mío y se los hará saber. ¿Se dan cuenta? O sea, el Espíritu Santo habla lo del Hijo. ¿Y el Hijo qué es lo que habla? Lo del Padre. Ahí está la relación trinitaria otra vez. Miremos algunos textos. 15:26. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo testifica de Jesucristo. ¿Quiere usted ver una iglesia en donde se mueve el Espíritu Santo en el sentido bíblico de la palabra o de la expresión? Es un lugar donde se exalta a Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo es colocar en el alto lugar a Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Anótese otro, primera de Juan 2:27. Y leamos un pasaje que parece que el Señor Jesús está haciendo referencia. Salmo 25. Salmo 25:5 dice David, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Eso es lo que está diciendo Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Esto, encamíname en tu verdad y enséñame. Eso lo hace el Espíritu Santo. Bueno. Bien, hermanos, vamos al segundo punto. Gozo en la aflicción. Leamos 16 al 22 de Juan 16. Dice, un poco y no me verán, y otra vez un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos entre sí, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me verán, y otra vez un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice un poco? No entendemos lo que dice. Cuando supo Jesús que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntan entre ustedes de esto que dije un poco y no me verán, y otra vez un poco y me verán? De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estarán tristes, su tristeza se tornará en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así ustedes ciertamente ahora tienen tristeza, pero los veré otra vez y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. ¡Qué hermoso! Hermanos, ahí estamos ustedes y yo. Ese versículo 16 es difícil, un poco
y no me verán, y otra vez un poco y me verán. Señor, ¿qué es eso? No entiendo. Hermanos, pues mírelo otra vez. Restaba muy poco tiempo para que Cristo fuera muerto y sepultado. O sea, un poco y no me verán. Ya no lo van a volver a ver. Los 11 ya no lo verían más. Luego dice, y otra vez un poco y me verán, pero esperen 3 días que al tercer día resucitará. ¿Sí? Si esperaban un poco más, lo volverían a ver cuando resucitara, antes de que volviera al Padre. ¿Sí? Pero es que no entienden porque ellos tienen en la cabeza, ¿qué? ¿Se acuerdan? La partida del Señor. Por eso no son capaces de digerir las cosas. Empezando que ni entienden qué es resurrección. Bueno, ellos estaban tan abrumados por esa noticia que solamente se preguntaban entre sí, ¿cómo así? Me voy al Padre, me verán, luego dice no me verán. Pero miren lo hermoso, porque el Señor sabe lo que quieren preguntarle. Podemos imaginarnos al Señor yendo adelante, y ellos detrás. Y Él les habla, y ellos, ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo? No entiendo. No, yo tampoco entiendo. Así, entre ellos, los 11 hablando y el Señor adelante. Humanamente imposible oír eso. Pero Él se voltea y les dice, ¿ustedes están diciendo, están preguntándose esto? ¿Sí? Y ellos pues quedan sorprendidos porque el Señor siempre hace eso. Siempre que tienen pensamientos o comentarios sin que Él escuche, Él ya sabe. Él les dice, ustedes van a llorar, van a lamentarse mientras el mundo se alegra, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Y les coloca un ejemplo. Una mujer puede sufrir los dolores de la hora del parto. Y eso las hermanas que son madres lo saben. Esto es una verdad universal, experiencial de todas las mujeres. Ese momento es tremendo, viviendo una de las experiencias más dolorosas de la vida. Pero luego se les olvida toda la angustia del proceso cuando experimentan el gozo de tener en sus brazos a su hijo. La dicha y el gozo fue más grande que la angustia tremenda que pasaron. Impresionante. El Señor usa esa experiencia, y miren lo lindo porque Él valora la experiencia de la maternidad, del parto, y lo compara con la experiencia de los apóstoles cuando volvieron a ver al Señor resucitado. Qué bello, ¿no? El Señor siempre colocando en alto la experiencia de la mujer. Así iba a pasar con ellos. En ese momento estaban profundamente tristes, pero su corazón se iba a llenar de gozo, un gozo que nadie les podía robar el día que volvieran a ver al Señor. Leamos 2 pasajes. Marcos 16:10. Marcos 16:10. Cuando María Magdalena vio al Señor resucitado, fue a contárselos a ellos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Miren, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban ellos? Lamentándose, como el Señor les dijo, ustedes estarán llorando y lamentándose. Así estaban ellos, duraron así 3 días prácticamente. Ahora miremos Juan 20:20. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cambió. Ahí está cumplido, hermanos, lo que les había dicho. Su tristeza se convirtió en gozo. Volvamos al texto, sigamos adelante. 23 al 28. Y en aquel día no me preguntarán nada. Claro, el día viéndolo ahí resucitado ya
Ya ni más preguntas. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo dará. Se los dará. Hasta ahora, nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no les hablaré en alegorías, sino que claramente les hablaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el mismo Padre los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he vencido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y he venido al mundo, digo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cuando llegara ese día, el día de la resurrección, ya ellos no se atreverían a preguntarle nada. Ya tienen la verdad enfrente. Además que tienen tanto gozo que no hay lugar ni para palabras. Y miren otra experiencia que ellos iban a tener el día de la resurrección. A partir de ese día, iban a pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y el Señor le iba a dar lo que ellos pidieran. ¿Sí? Y dense cuenta el pasaje del 23. No es que Cristo tenga que rogar al Padre para que el Padre les conceda las peticiones a ellos. Mire que el Señor Jesús aclara esto. Esto es muy impresionante que el Señor se tome la labor de explicar esto. Cuando usted y yo pedimos en el nombre de Jesús, no es como si estuviéramos diciéndole a Jesús que por favor le diga al Padre lo que estamos orando. No, estamos orando directo al Padre, por medio de Cristo que es el camino, guiados por el Espíritu que es el guía a la verdad, sí, pero nuestra oración va directo al Padre. Y Cristo no tiene que estar diciéndole al Padre, o sea, dele lo que está pidiendo o concédeles tal cosa. No, dice el Señor, porque el Padre mismo se las va a dar, porque Él los ama. El Padre ama a los cristianos. Cuando digo cristianos me refiero a los discípulos de Cristo, genuinos. ¿Pero por qué ama a los cristianos, hermanos? ¿Por qué les concede las peticiones a los cristianos? Sí, mire, si el Padre amara a todo el mundo, tendría que darle lo que todo el mundo pide, ¿no? Pero no ama a todo el mundo porque no todo el mundo ama a Cristo. ¿A quiénes ama el Padre? A los que aman a su Hijo. ¿A quiénes ama el Padre? Y no solamente los que dicen, yo amo a Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Un revolucionario. Yo amo a Jesús, sí, pero Él está en esa cruz pegado, rezando por nosotros. No, miren cuál Jesús es. Dice, creyeron que Él había salido de Dios para venir al mundo y que ahora dejaba el mundo para volver al Padre. Es decir, creemos en un Jesús divino. Cristo, Dios, hombre y Dios, un verdadero Jesús. A esos son los que ama el Padre. Entonces, aquellas sectas o aquellas personas que dicen que creen en Jesús, pero un Jesús que no es Dios, no son amados por el Padre. De hecho, este texto confirma otra vez la deidad de Cristo. Sale de Dios. ¿Qué más claro puede ser eso? Leamos 14. ...19... dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Bueno, aquí está lo que el Señor les estaba diciendo de la resurrección. Ahora miremos ahí mismo el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Sí, no, yo amo a Jesús, no, es guardar los mandamientos de Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿A quiénes ama el Padre? A los que aman a Jesús. ¿Quiénes aman a Jesús? Los que guardan los mandamientos de Jesús. Bueno. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Bueno, ya ese día lo vimos, ¿no? Amarse los unos a los otros. Pero cuando uno dice que los mandamientos de Jesús, la gente
por alguna razón se acuerdan es de lo de dar la otra mejilla. ¿No es como extraño eso? ¿Se acuerdan es de ese tipo de cosas, de hacer a los demás lo que quieren que le hagan a uno? Todo eso lo manda el Señor, sí, pero son más cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que Él dijo: si tu hermano pega contra ti, estando él y tú solo, háblale. Sí, eso es una orden del Señor. Eso también es un mandamiento, ¿no? En fin, hay más cosas, hermanos, pero bueno, lamentablemente el mundo dice amar y no sabe qué es amar. Jesús quería que sus discípulos supieran, y usted y yo debemos saberlo, si nuestras oraciones son contestadas, es porque el Padre nos ama. Y es más, el hecho de que ustedes y yo amamos a Jesús y tenemos fe en Él como Dios hombre salvador, es una evidencia de que el Padre nos ama. Bueno, entonces les dice el Señor: si hasta ese día no han pedido nada en mi nombre, pueden hacerlo y recibirán. Y su gozo se completará. Bueno, sigamos leyendo versículos 29 y 30. Dice: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Qué linda confesión, ¿cierto? El Señor había usado alegorías, o sea, como hablando en lenguaje figurado, como en proverbios, figuras, ¿sí? Cuando habla del Padre, Jesús hablaba con alegorías, pero iba a llegar el tiempo en el que ya no hablaría más con alegorías, sino claramente. Entonces Jesús, los 11 le dicen: ya lo estás haciendo, ya estamos entendiendo, ¿sí? Dice: ya hemos entendido que tú sabes todas las cosas. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, supiste lo que íbamos a preguntar, lo que estábamos hablando, y resolviste la inquietud sin habértela manifestado. O sea, la omnisciencia fue una de las cosas que les ayudó a ellos a creer que Jesús había salido de Dios. Y es cierto, hermano. Pero mire cómo responde el Señor, 31 al 33. Les respondió Jesús: ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y ya ha venido, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No es que ellos no creyeran antes, ellos han creído en Jesús por 3 años y medio. Lo que pasa es que había cosas que todavía les hacía falta creer mejor. Así nos pasa a nosotros. Lo que les había dicho el Señor ahorita. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Así nos pasa. Hay cosas que creemos, pero que todavía no son fuertes, sólidas, fundamentos que están bien establecidos. Todavía son como aprendizajes en nuestras vidas. Hay cosas en las que creemos acerca del Señor y de la sana doctrina que todavía no las creemos como deberíamos. Y deberíamos cimentarlas y fortalecerlas de tal modo que tengamos un baluarte en nuestras vidas de la verdad. ¿Sí? Entonces aquí el Señor les dice: ¿ahora creen? No como diciendo hasta ahora, o no como diciéndoles no es cierto. No, aquí lo que les está haciendo es ver que sí creen, pero no lo suficiente. Y una prueba de eso es que estaban a punto de ser esparcidos. Claro, cuando llegaran a Getsemaní, llegara la turba con Judas, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a salir corriendo. ¿Ahora creen? ¿Sí? Cada uno iba a ir por su lado y iban a dejar al Señor solo. Pero el Padre iba a estar con él. ¿Sí? Entonces el Señor les dice: pero eso se los dije para que en mí tengan paz. Pues a pesar de las aflicciones que iban a venir, debían confiar. Él ya ha vencido al mundo. Miremos 14:14.
Dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Ahora miren el 27. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Unas palabras empapadas de paz. Siempre. Y así, hermanos, terminamos este capítulo. Vemos la obra del Espíritu Santo y vemos los beneficios de tener una fe genuina en el Señor Jesús. Obra del Espíritu Santo que nos conviene incluso más que la presencia física de Cristo, por lo menos por dos razones. Primero, porque Él va a estar convenciendo al mundo, cosa que nosotros no podemos hacer. No hay nada que uno pueda hacer para convencer a nadie de la verdad del Evangelio, solo el Espíritu Santo. Y lo segundo, que el Espíritu Santo es el que muestra la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús. Toma lo de Cristo para glorificar a Cristo. También vimos acerca del gozo que ellos iban a sentir, aunque estaban tristes, aunque a veces hay situaciones que nos pueden llegar a entristecer, lo cual es natural. De todas formas, el Señor siempre es sabio para transformar esas tristezas en gozo, cuando entendemos su propósito y la razón de ser de estas cosas. Así que por eso tenemos paz en el corazón, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Oremos.